Está puesto. Muy bien, bueno, estamos aquí el miércoles otra vez. El tiempo va volando y estamos en Génesis 22. Este capítulo tan maravilloso es el momento llegando al pináculo de la vida de Abraham en cuanto a su muestra de fe. Abraham era un hombre de fe y como todos nosotros, de vez en cuando su fe fue más fuerte y otras veces no fue tan fuerte. Pero en este capítulo miramos una confianza grande en Dios. Y vamos a ver algo muy bueno en este capítulo en cuanto a cómo es que la fe puede aumentar, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos ayuda de aumentar en la fe? No es ninguna clase de truco o trampa, es algo muy concreto que nos ayuda a aumentar nuestra fe. Para ser salvo, uno no necesita una gran fe, porque lo que es importante en cuanto a la salvación es el objeto de nuestra fe y eso es el Señor. Cristo dijo, aún durante su ministerio, si uno tenía fe tan grande como la semilla de mostardo, que es muy chiquito, uno podría mover una montaña. Entonces no es la gran cantidad de fe, sino el objeto de la fe. Y tenemos fe en el Dios Todopoderoso, el Dios que es la verdad y que nunca puede mentir, que siempre va a cumplir su promesa. Y eso es la clave. Bien, bueno, vamos a empezar en Génesis 22 para repasar el contexto. Vamos a empezar desde el versículo 1 y seguir adelante hasta donde estamos aquí esta noche. Dice aquí en Génesis 22, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enarbaldó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac, su hijo. Cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Eso es una pregunta excelente. Ya durante su vida, Isaac había visto sacrificios y él entendió muy bien lo que fue necesario. Necesitaba el cuchillo, necesitamos el fuego, necesitamos la leña, pero necesitaba el sacrificio. Y él estaba pensando, ¿dónde está el sacrificio? Es una pregunta excelente. Bien, vamos a orar. Padre, bendice este estudio esta noche. Bendice cada persona que está participando en el estudio esta noche. Gracias por la santa palabra de Dios en nuestras manos. Pedimos que el Espíritu Santo nos enseñe en el nombre de Cristo. Amén. Bien, entonces, ahora la gran respuesta de Abraham. La gran respuesta de Abraham, que es no solamente maravilloso para este pasaje, sino también en la aplicación a través de algo mucho más grande de lo que está pasando aquí en Génesis 22.
Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero. Perdone un segundo. Ajá. Hello. Hello. Oh, la hermana Brenda estaba llamando. Yo pensé que tenía algo. Tal vez fue por un error. Pero entonces, Abraham tiene fe y esta fe va más allá de lo que puede ver. Y eso es la descripción de la fe en el libro de Hebreos. El fe es lo confiamos aunque no podemos mirarlo. Y eso es la diferencia. Dice aquí, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Eso fue la respuesta de Abraham, que Dios iba a proveer, Dios iba a proveer. Él tenía confianza que Dios iba a proveer en este momento. Y la aplicación mucho más grande es que Dios mismo proveyó el único sacrificio que pudo quitar los pecados de la humanidad. Y vamos a hablar más de eso en algunos momentos. Dice, cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí a Abraham un altar y compuso la leña. All right, primero que nada, dice que fue el lugar que Dios le había dicho. Vamos a notar que Abraham no empezó a decir, bueno, vamos a hacer más o menos lo que Dios dice y eso es suficiente. No, él estaba comprometido de hacer lo que Dios había dicho. Lo que Dios dijo, donde Dios lo dijo, todo precisamente como Dios lo dijo. En el estudio que yo hice del libro de Éxodo, yo lo mencioné el domingo pasado, en capítulos 25 a 40, en el libro de Éxodo, hablando de la construcción del tabernáculo. Ya miramos ahí muchas veces que la Biblia dice, y lo hicieron precisamente como Dios dijo a Moisés. Y lo hicieron como Dios dijo a Moisés. Lo encontramos vez tras vez tras vez. Está enfatizando que ellos hicieron las cosas como Dios había mandado. Eso es clave para nosotros, hermanos. Usted y yo no podemos vivir la vida cristiana como nos da la gana. Lo hacemos de Dios. En el día de hoy hay gente que ellos pretenden que si nosotros intentamos seguir a Cristo obedeciendo la palabra de Dios, muchas veces ellos empiezan a gritar legalismo, legalismo. No, seguir la palabra de Dios no es el legalismo. Lo que es el legalismo es intentar de ser salvo por nuestros propios esfuerzos, haciendo lo que sea, ¿verdad? Alguien necesita poner el mute porque yo estoy escuchando a alguien, no sé quién es, pero todavía escucho. Y yo supongo que los demás pueden escuchar también. Bien, entonces, Abraham fue precisamente al sitio que Dios había dicho. Y ahí él edificó un altar. Y este fue un altar de acuerdo con lo que Dios quería también. Y después puso la leña y ató a Isaac su hijo. Llegamos a esta parte y tenemos que pensar qué estaba pensando Isaac. Porque Isaac, no sabemos la edad precisamente. Puede ser que tenía 10 años, puede ser que tenía 15, no sabemos precisamente cuántos años tenía. Pero de todos modos, él era sumiso, porque él no se fue corriendo tratando de escapar a Abraham. Él humildemente sometió a lo que su papá estaba haciendo. Y dice que Abraham le ató y después lo puso en el altar sobre la leña. Llegando a este punto, yo supongo que está entrando en la mente de Isaac
lo que está pasando, porque él había visto a su padre hacer lo mismo con diferentes animales, particularmente ovejas, pero otros animales también, tal vez. Y él ya entiende lo que está pasando, él sabe cuál es el próximo paso. El próximo paso es que el sacrificio tiene que morir. Pero no miramos nada aquí que está peleando o gritando o cualquier otra cosa aquí. Es tremendo retrato de nosotros, de varias cosas. De su fe en Dios personalmente, de su fe en su Padre y su obediencia. Ah, vamos a admitirlo, sería difícil por cualquier de nosotros, sabiendo esta ceremonia y lo que iba a pasar próximo, de estar ahí quieto y humilde, esperando el paso, que sería la muerte. Pero Isaac, según el texto aquí, no tenemos ninguna indicación que él se puso rebelde o inquieto o nada de eso. Estaba ahí sometiendo a todo lo que su papá lo hizo. ¿Sabe algo, hermanos? Eso es una tremendo testimonio. Cuando nuestros hijos obedecen, eso es un tremendo testimonio. Claro, llegamos a un punto en la vida cuando ya son grandes y no son bajo la obediencia de nosotros, todavía tienen que honrar a sus padres, siempre eso es para toda la vida, pero llegan a una edad cuando están en su propia vida y tienen que hacer sus propias decisiones y ya no tienen que obedecer, pero tienen que honrar. Pero cuando son chiquitos y cuando viven en la casa, y ya yo estoy incluyendo hasta la escuela superior, todo eso, todavía tiene que obedecer y vivir de acuerdo con las reglas, las normas de la familia, obedeciendo a sus padres. Aunque muchas veces los teenagers y los que van un poco más de eso, llegando a la universidad, piensan que sabe todo. La verdad es que no saben todo y los padres saben mucho más por la experiencia de la vida. Pero tenemos que enseñar desde chiquito a nuestros hijos a obedecer. No hay sustituto para eso. Ellos tienen que aprender. Los hijos no obedecen naturalmente, precisamente al contrario. Ellos desobedecen. Eso es la naturaleza humana. Yo quiero hacer lo que yo quiero hacer. Y entonces tenemos que enseñarles de obedecer. El libro de Proverbios habla mucho de eso. Entonces, bien, pero vamos a seguir. Aquí tenemos el retrato. Abraham está ahí, él tiene el cuchillo. Isaac está atado, está sobre la leña. Y ya estamos listos para el próximo paso, que tiene que ser la muerte del sacrificio. ¿Verdad? Todo está listo. Ya han hecho el viaje de 3 días, ya están en el sitio preciso donde Dios había dicho que deben ir. Y ahora solamente nos falta el sacrificio y después prender la leña para quemar el sacrificio. Bueno, vamos a ver lo que la palabra de Dios dice. Extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Yo estaba pensando de lo que estaba pensando Isaac, pero ¿qué estaba pensando Abraham? Hablamos de eso la semana pasada. Y como Abraham tenía la fe que Dios pudo resucitar a Isaac, levantarle de los muertos, porque Abraham pensaba, Dios hizo una promesa y Dios no puede mentir. Y entonces, siendo que Dios no puede mentir y que la promesa de la descendencia viene a través de Isaac, y Isaac todavía no tiene descendencia, Dios tiene que levantarse de los muertos. Pero, aún así, pensando de tomar el cuchillo a su propio hijo que él amaba, una situación increíble ahí, aun si está levantado de los muertos más tarde.
para hacer eso, ¿qué clase de trauma emocional estaba experimentando Abraham en este momento? Pero, hermanos, aquí está. Dios es fiel. Y de vez en cuando Dios nos permite pasar por trauma emocional. Y Él tiene un propósito aún para esto. Y entonces vamos a ver lo que pasa aquí. Ya está levantando el cuchillo. Y ya está todo listo. Versículo 11. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que Dios conoce? Porque aquí el ángel del Señor es una apariencia del Señor Jesucristo preencarnado. El hecho es la gran mayoría de las veces en el Antiguo Testamento, cuando tenemos el ángel de Jehová, estamos hablando del Señor Jesucristo preencarnado. Y él dice, ya conozco. ¿Qué es lo que él conoce? Que temes a Dios. Muy interesante. Pudiera haber dicho muchas cosas. Pudiera haber dicho, ya conozco que confías en Dios. Ya conozco que amas a Dios. Ya conozco que consideras Dios fiel. Muchas cosas. Pero lo que él dijo, y recuerde, estamos hablando del Señor mismo diciendo eso. Ya conozco que temes a Dios. Temes a Dios. Es un concepto muy importante y muy grande en la Biblia, el temor de Dios. Incluye reverencia, incluye amor, incluye confianza, fe, incluye muchas cosas. No escuchamos mucha predicación en el día de hoy sobre el temor de Dios. Puede incluir hasta miedo, porque déjeme decirle la verdad, usted y yo, como creyentes, debemos tener miedo de hacer lo incorrecto, porque sabemos que nuestro Padre Celestial es un buen Padre y Él castiga la desobediencia. El juicio, no, porque ya nuestro pecado fue juzgado en la cruz por Cristo. Pero ya tenemos el temor de Dios, y cuando hacemos algo incorrecto debemos tener miedo. Como un hijo, cuando desobedece a su padre, ya está un poco miedoso, ¿verdad? Que va a recibir su castigo. Entonces, el temor de Dios es un concepto grande y eso es lo que Dios dijo a Abraham. Conozco que temes a Jehová, a Dios. ¿Cómo? ¿Por cuánto me rehusaste tu hijo, tu único? Eso fue el asunto. Abraham, cuánto respeto, cuánta reverencia, cuánto temor para Dios tiene. Hasta entregar el hijo de la promesa, el hijo que tú has esperado algunos 25 años, el hijo que fue concebido milagrosamente en el vientre de Sara, una mujer que dio luz a la edad de 90, con el papá que tiene 100 años. Entonces, conozco que temes a Jehová. ¿Por qué? Por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Hermanos, el primer versículo en este capítulo dijo que Dios puso a prueba a Abraham. Quiero saber, ¿hay algo que usted, algo que yo, algo que amamos más que amamos a Dios? Algo bien más importante para nosotros que Dios mismo? Es una pregunta que debemos considerar.
Ajá, yo escucho a alguien ahí. Siempre me falta dinero y ando renegando. Ah, hermano José, Sí, perdón, yo puedo escucharle. perdón, pastor. Ok. Ah, finalmente escuché la voz. Bien, entonces, aquí encontramos un punto muy importante. No podemos tener nada que es más importante para nosotros que Dios. Que Jesús lo dijo en el Nuevo Testamento de una manera muy fuerte. Él dijo, el que ama padre, madre, hijo, hija, lo que sea, más que yo, no es digno de mí. En otro pasaje lo dijo aún más fuerte. Lo dijo que el que no aborrece a su padre y madre, o esposo o esposa, o hijo. Claro, no diciendo que debemos aborrecer a estas personas, sino que en comparación de nuestro amor y nuestro entrego a Dios, parece como si fuera odio a estas otras personas. Porque la Biblia está bien claro, no podemos hacer un Dios de una criatura, ¿okay? Un ídolo de una criatura. Como dicen Romanos, ellos adoraron las criaturas en vez del Creador. Y aquí Abraham estaba mostrando plenamente que su hijo, su único, eso es el hijo de la promesa, no era más importante a él que Dios. Que él iba a confiar, obedecer a la voluntad de Dios. No importa el costo. Es una lección tremenda para nosotros aquí esta noche, hermanos, para entender esto. Porque la vida cristiana no es un juego, tampoco es un part-time, que lo hacemos cuando queremos y otro tiempo no vivimos como cristianos. No, es una vida completa, es una vida completa. ¿Okay? Y eso es lo que el mundo necesita ver, que los cristianos son cristianos. ¿Okay? Bien, ok, todavía nos queda un poco, vamos a seguir. Temes a Jehová por cuanto no me rehusaste tu hijo tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, he aquí a sus espaldas un carnero, trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Nota esta frase, en lugar de su hijo. Y nota lo que Abraham dijo a Isaac, Dios va a proveer el sacrificio. Y aquí, curiosamente, que Abraham no notó este carnero cuando estaba ahí y cuando estaba preparando todo para sacrificar a Isaac. No sé si Dios solamente lo puso ahí en el momento o si estaba quedando ahí muy quieto y Abraham no lo notó. Pero ahora tenemos este tremendo principio que es a través de toda la Biblia y particularmente más que todo en el Señor Jesucristo, que dice que lo ofreció, eso es el carnero, lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Fue un sustituto para Isaac. Isaac no murió, pero el carnero sí murió. Y tenemos muchos símbolos, muchos tipos a través de la Biblia que enfocan en uno, y eso es el Señor Jesucristo. Juan Bautista dijo a Cristo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Cristo murió, Él murió como este carnero en lugar de nosotros. Él murió en lugar de nosotros. Él fue nuestro sustituto. De esta manera, todos los que vienen a Cristo, arrepentido por sus pecados,
confiando únicamente en Cristo y lo que Él hizo en la cruz y su resurrección, entonces nunca tiene que pagar por su propio pecado, porque Cristo murió como su sustituto. Cristo sufrió la ira de Dios en contra de nuestro pecado como nuestro sustituto. En lugar de su Hijo, dice aquí en este versículo. También el hecho que Dios iba a proveer. Abraham dijo, Dios va a proveer. Eso es precisamente lo que Dios ha hecho. El Señor Jesucristo es el Cordero de Dios. Él es Dios y Él vino de Dios. Todo lo que hizo fue de acuerdo con el plan eterno de Dios. Y Él vino para cumplir perfectamente la voluntad de Dios. Y eso encontró su pináculo y su enfoque en el momento de la cruz. Y en esta cruz, hermanos, aunque nosotros hemos escuchado eso muchas veces, en esa cruz, Él hizo algo que nadie más y nada más, ningún animal, los miles y miles de animales que fueron sacrificados, nunca quitaron un solo pecado. Los esfuerzos, buenas obras del ser humano no puede quitar ni un solo pecado. Solamente el Cordero que Dios ha provisto puede ser nuestro sustituto. Fue el único cualificado, el único digno, el único capaz de hacer el trabajo, de pagar el pecado de todo el mundo. Y eso es lo que Él hizo. Es imposible para nosotros, hermanos, de decir demasiado sobre la grandeza de Cristo y su cruz. Porque ahí en esta cruz tenemos el milagro del pago de nuestro pecado. Y entonces, la seguridad de todo eso es que el tercer día Él resucitó de los muertos, ya victorioso completamente de la muerte, el diablo y el pecado. Y aquí en Abraham, Isaac, tenemos un símbolo, un tipo de lo que iba a pasar después. Y las frases así, puesto ahí por el Espíritu Santo, que Dios habló y Abraham habló, son muy bellos para nosotros. La fe que Abraham tenía. La respuesta, ¿dónde está el sacrificio, papi? Dios va a proveer, Dios va a proveer. ¿Cómo es que Abraham sabía de decir esto? Pero ya miramos, es como una palabra profética, no solamente aquí, sino en la historia de este mundo. Maravilloso, maravilloso. Cristo, el Cordero de Dios. Y Él en nuestro lugar, en nuestro lugar. Él provisto por Dios, provisto por Dios. Amén. Bueno, entonces, ¿qué dice? Llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Gloria a Dios. Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Otra cosa profético, porque ahí mismo en el monte del Calvario ya murió nuestro Señor Jesucristo y el Señor proveyó la salvación para todo el mundo. Cristo murió por todo el mundo y llevó los pecados de todos, pero solamente los que vienen a Cristo reciben el beneficio. Él murió como sustituto para cada persona. Qué poderoso es de saber que todos mis pecados, los del pasado, los del presente y hasta los del futuro, que no he cometido todavía, pero Dios ya sabe, todos fueron pagados en la cruz del Calvario. ¿Qué confianza tengo yo? ¿Cuánto yo debo andar en el temor de Dios, que incluye reverencia, que incluye amor, que incluye fe y obediencia? Dios dijo, Cristo dijo a Abraham, ya conozco que temes a Jehová.
a Dios, por cuanto no me rehusaste tu Hijo, tu único. Amén. Bueno, vamos a terminar ahí esta noche. Maravilloso capítulo. Debe leerlo, debe meditarlo, debe dar gracias a Dios por su gran sacrificio. Dios ha provisto el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muy bien. All right. Vamos a ver entonces, hermanos. Quiero recordarles de la actividad este sábado a las 5:30. Vamos a tenerlo aquí en la iglesia. Como siempre, estas actividades tenemos en la casa de los hermanos y vamos a tenerlo en nuestra casa, pero a esta hora del día nuestra casa es un poco caluroso en estos días porque no tenemos aire acondicionado en nuestra casa. Pensamos que iba a ser un poco más cómodo aquí en la iglesia y es más o menos lo mismo en cuanto a llegar al sitio. Entonces, este sábado a las 5:30 vamos a estar aquí. La hermana Brenda está preparando todos los alimentos y usted puede traer, si quiere traer algo que a usted le guste tomar y compartir con los demás, ¿verdad? Vamos a tener aquí agua, pero si quiere otras cosas además de agua, entonces puede traer estas cosas. Muy bien. All right. ¿Quién tiene peticiones y bendiciones que quiere compartir esta noche? Primero que nada, quiero seguir hablándole de la hermana Isabel, que tuvo esta cirugía muy larga, algunos 14 horas, y hace algunas semanas estaba recuperando, pero lamentablemente tuvo complicaciones y una infección. También una de las hernias que repararon abrió otra vez. Y entonces oren por la hermana Isabel, por favor. Oren por su esposo y su familia en estos momentos. ¿Ok? ¿Quién más esta noche? ¿Quién más? Bendiciones, peticiones. Bueno, no escucho a nadie. Yo espero que ya le han permitido entrar en la sesión esta noche. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermana. Pues darle gracias a Dios porque mi mamá llegó bien a México y está bien. Y Chayo fue y vino también, gracias a Dios. Excelente. Y igual como le había pedido oración por nuestros hijos y decisiones a tomar. ¿Ok? ¿Algo más? ¿Eso es todo? Ok, muy bien. Qué bueno, llegaron bien Chayo y Doña Dolores ahí a México y Chayo ya regresó y pedimos que la señora, que Doña Dolores va a pasar un excelente tiempo ahí en México. Ok, ¿quién más esta noche? Buenas noches, pastor. Buenas noches, pastor. ¿Me escucha? Ajá, un poco más fuerte, casi no puedo escucharle. ¿Me escucha, pastor? Oh, voy a poner el volumen más. Ok, sigue. ¿Me escucha? Ya, sí, ahora sí.
Solo quiero pedir oración por la suegra que va a ser el día 2 a las 7 de la mañana, que es el lunes. Y ella está un poco preocupada porque va a hacer la cirugía de su cadera y pues está un poco preocupada, asustada. Tiene un poco de temor por la cirugía. Ok, el 2 de agosto. Sí, es para el 2 de agosto. Ok, perfecto. ¿Y de quién estamos hablando para la cirugía? De mi suegra Lorenza. Oh, yes. Ok. Entonces la cadera me dice. Sí. All right. ¿Dónde van a operarle? No estoy segura cuál hospital sea. Ok. 2 de agosto, 7 de la mañana. All right. Sí, eso es una cirugía grande, ¿verdad? La cadera. Sí. Ok, vamos a orar por ahí. Mi abuelito y mis tías llegaron con bien a México también. ¿Qué pasa con él? Ellos llegaron con bien a México. Ellos están viajando a México, mi abuelito y dos de mis tías. Oh, regresó a México. Sí, por 2 semanas nada más. Oh, ok, 2 semanas. Ok. ¿Y quién fue con él? Mi tía Teresa y mi tía Martina. Ah, ok. Ok, ¿algo más? Y nada más oración por nuestro viaje, que todo esté bien para que vayamos con bien y regresemos con bien. ¿Cuándo ustedes salen? También el lunes, si Dios quiere. El lunes. Tremendo viaje. Amén. Ya va a parecer como este que está detrás de mí, ¿verdad? Amén. Muy bien. Van a hacer un poco de surfing, tal vez, ¿verdad? Tal vez. Tal vez, ¿verdad? Ok, muy bien, muy bien. All right. Vamos a orar por el viaje también de ustedes a Hawái. Amén. All right. ¿Algo más? Es todo, pastor. Muy bien, muy bien. Ok. All right. ¿Quién más esta noche? ¿Alguien más? Bueno, seguimos orando por nuestro país aquí. Muchos grandes problemas y mucha gente que no están interesado en resolver la situación, pero quieren crear más divisiones, problemas. Ah, un país necesita vivir en armonía y unidos. Como el dicho, unidos estamos de pie, pero divididos vamos a caer, y eso es cierto. Tenemos que ser unidos, no divididos. Y lo mismo con una familia, una iglesia, pero también con un país. Parece que tenemos alguna gente que no tiene más gozo que crear divisiones y intentar de provocar odio entre la gente. Es muy triste. Oramos por nuestros líderes a nivel federal, del estado, también localmente, que es muy importante. Muchas veces no pensamos de ellos ni sabemos sus nombres, que debemos, porque ellos hacen muchas decisiones que nos afectan. Vamos a orar por ellos también. Bien. Ok. Alrighty. Si no, nadie tiene algo más, vamos a orar en este momento.
Padre Celestial, te damos gracias por capítulo 22 en el libro de Génesis, por esta prueba que Abraham experimentó, como él pasó la prueba perfectamente, porque él andaba en el temor de Dios. Y él no amaba a su hijo más que él amaba a Dios. Padre, ayúdanos a seguir el ejemplo de Abraham. Y gracias, Señor, por proveer el Cordero de Dios que nadie más podría proveer. El Cordero de Dios que murió en nuestro lugar y que sufrió la ira tuya en contra de nuestro malvado pecado. Ayúdanos de darle las gracias y la gloria cada día por esta bendición. Y también, Señor, de compartir estas buenas nuevas con los demás. Gracias, Señor, por buenos viajes que ya hemos visto en estos días y por Chayo y Doña Dolores. También, Señor, pedimos por Pedro y Mónica, su familia, un buen viaje y regreso y un excelente tiempo en vacaciones porque pueden descansar y pasar un buen tiempo como familia. Bendíceles, Señor. También pedimos por Lorenza que tú vas a obrar en favor de ella para darle una calma en su espíritu cuanto a la cirugía. También mucha sabiduría para los doctores, que esta cirugía puede pasar muy bien con un éxito para la ayuda de ella. Pedimos también por el abuelo de Mónica, que ya está en México. Bendícele en su visita ahí, guárdale, que puede mantener buena salud y regresar bien sin problema. Pedimos, Señor, por los jóvenes y niños y también jóvenes adultos, que tú vas a guiarles para hacer decisiones buenas, decisiones de acuerdo con tu voluntad, que tú vas a abrir las puertas para ellos en cuanto a trabajo, estudios, las personas, la persona con quien deben casarse, una decisión sumamente importante en la vida. Gracias, Señor, que tú eres muy fiel con nosotros y podemos confiar en ti. Bendice la escuela bíblica de verano. Ya han tenido 3 días y falta 2 días más. Pedimos que tú vas a obrar en corazones de los niños, muchos niños, también de los padres de ellos, que podemos ver gente llegar a Cristo y también entrar a la iglesia. Bendice, Señor, en estos días. Ayúdanos de buscarte cada día. Ayúdanos de entender cuánto debemos andar en el temor de Dios y cómo es tan importante que tenemos el testimonio para Cristo en este mundo que va rumbo al infierno. Por favor, Señor, úsanos para tu gloria y pedimos todo en el nombre de Cristo. Amén. Amén, hermanos. Gracias por su participación esta noche. Ya vamos a verles el sábado a las 5:30 de la tarde aquí mismo en la iglesia. Y después, claro, recuerde los servicios el domingo. Estamos trabajando en un cambio que yo creo que puede ayudarnos. En vez de tener nuestro tiempo de escuela dominical a las 2:30 después del primer servicio, vamos a buscar un sitio aquí en la iglesia donde podemos reunirnos a las 9. De esta manera ya podemos tener todo aquí. Los niños pueden tener su escuela dominical y después durante el servicio su junior church. Y después cuando terminamos a las 12 ya estamos todos. Y yo espero que vamos a aumentar la participación en la escuela dominical, que es muy importante. Después de todo, hermanos, recordamos que el domingo es el día del Señor. No es el día mío ni el día tuyo, es el día del Señor. Y debemos entender eso. Personas que honran al Señor de esta manera en el día del Señor, el Señor va a honrar. Él lo dice, el que me honra, yo honraré.
Y aunque no es un día de reglas y regulaciones, es un día especial. Es el día cuando recordamos particularmente la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y es un día que debemos aprovechar porque vivimos vidas muy ocupadas. Y el domingo debe ser un día aparte de nuestro horario y calendario normal para el Señor, para refrescarnos espiritualmente y físicamente. Muy bien. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga mucho, que descanse y nos vemos, si el Señor permite, el sábado por la tarde a las 5:30 aquí en la iglesia. Amén.